Del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham recibió en una visión la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu paga será abundante. Abraham contestó, Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril, y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa? Y añadió, no me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. La palabra del Señor le respondió, no te heredará ese, sino uno salido de tus entrañas. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se lo contó en su saber. El Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que yo voy a poseerla? Respondió el Señor, tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres, y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareada de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Continuamos caminando con la historia de Abraham. Abraham, al cual Dios le da una promesa expresada
en bendición, en forma de larga vida, de riqueza, de una numerosa descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Todo esto queda confirmado a través de un pacto realizado mediante unos sacrificios que hoy, en el contexto religioso y cultural nuestro, no tiene sentido. Es difícil comprender en qué consiste este pacto, o mejor, este sacrificio. Es el sacrificio el que cuesta entender. ¿Por qué? Porque los parámetros nuestros cristianos distan mucho de esa realidad. Más sin embargo, el pacto definitivo de Dios con el hombre, la alianza, queda sellada en la cruz, ante el sacrificio del Hijo. Y desde allí se lee entonces lo que nosotros hoy vivimos en el momento del bautismo. Se pacta con el creyente que es unido a Jesús por el bautismo. Y allí se promete la vida eterna, las riquezas de la gracia y la posesión de una herencia. Todo esto nos pide tener fe, fe en la palabra de Dios, en el pacto al cual tenemos que ser fieles. Ese es pues entonces lo que nos deja la enseñanza del libro del Génesis. Mientras que nos hallamos ante la temática que nos viene desarrollando San Mateo en la lectura continua. En el tiempo de Mateo y de su comunidad, seguro existían muchos profetas, como hoy que estamos asistiendo a la aparición de muchos profetas. Pero entonces, ¿cuál es la identidad del verdadero y del falso profeta? Esto genera un poco de preocupación, y entonces hay que tener cuidado ante las enseñanzas de una religiosidad diferente a la puesta en el Sermón de la Montaña. Pero allí vamos consiguiendo la manera de descubrir cómo es el falso profeta, cuando se aleja precisamente del pensamiento de Jesús. Hay que fijarnos entonces los falsos profetas, qué fruto están dando, cómo son los mensajes de ellos y qué impacto realizan en la vida de los creyentes. Ahora, es necesario acoger la palabra en la vida, y ese acogimiento de la palabra en la vida va a hacer que el creyente dé frutos, y los frutos van a indicar si ese creyente verdaderamente es un árbol bueno o un árbol malo. En el mundo hay muchos signos de profecías, y se ha de juzgar según estos criterios. Entonces tenemos que estar muy pendientes de ellos. Si estos signos proféticos nos llevan verdaderamente a Dios, que es la verdad, o si son falsos, llevan al error, que es la perdición y la muerte. Por lo tanto, hay que desconfiar mucho de que el árbol no da frutos, y si los da, ¿cómo son? ¿Cómo llegan a la madurez? Igual pasa en la comunidad eclesial, donde se dan los frutos fáciles de entender y esperados, de amor, de fraternidad, de solidaridad, de apostolado, de las vocaciones. Una comunidad tiene que producir vocaciones, bien a la vida religiosa, bien a la vida sacerdotal, o bien a la vida matrimonial con un espíritu cristiano. La palabra del profeta tiene que ser dinámica y tiene que llevar al mejoramiento de la vida del que les escucha. Y evidentemente esto tiene que tener muchos vínculos con la comunidad. No podemos profetizar para transmitir terrores, sino para llenar de esperanza. ¿Qué enseñanzas entonces de estos profetas nos llevan a la paz o a la violencia, al temor o al amor? El anuncio que da el falso profeta de ordinario deja susto, inquietud de las personas. Es muy importante que comprendamos que el que viene en nombre de Dios transmitiendo errores se está disfrazando de oveja porque es un lobo.
el lobo de los miedos, el lobo de las inseguridades, del terror, de la angustia y la desesperanza. Por sus frutos los conocerán. Miremos los frutos, y los frutos nos van a decir si el árbol fue bueno o malo, y por encima de todo si fue verdadero o falso profeta. Que el Señor nos conceda pues la gracia del discernimiento y que nosotros sepamos mantener el pacto realizado en el bautismo. Recordemos, hay que conocer para amar y hay que amar conociendo, para que estemos en la verdad que nos hace libres. A todos, feliz día en el Señor. Sea alabado Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.